Bienvenidos a Brujas Algo Más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia y de las que somos reales y las que no tanto. ¿Qué puede hacer un autor si quiere llegar a lo más alto de las listas de los libros más vendidos? Una fórmula que al parecer nunca falla es escribir las memorias o quizás la biografía de algún personaje famoso. Tal vez un político, actores, actrices y hasta a veces los miembros de la iglesia o de las casas reales. Sin embargo, y aunque pareciera que esto es algo relativamente nuevo, desde la misma invención de la escritura se han escrito libros así. Un detalle a considerar es que los textos más exitosos suelen tener algo en común: el que la persona que escribe tenga acceso al sujeto sobre el que escribirá. Y un gran ejemplo de esto es nuestra protagonista de hoy, Ana Comneno, y su Alexiada. Siendo la hija mayor del emperador bizantino Alejo I Comneno, ella tenía acceso ilimitado a los personajes de la corte real. Hoy en día, su obra es considerada una de las mejores biografías de todos los tiempos, y es uno de los mejores recursos que disponen los historiadores a la hora de estudiar el Imperio Bizantino. Ana nació allá por el año 1083, y como la mayoría de los bebés pertenecientes a la realeza bizantina, ella nació en la llamada Cámara de Porfirio del Palacio Real de Constantinopla. Como era habitual en aquella época, el emperador no tardó en unir en matrimonio a Ana con Constantino Ducas, hijo del antiguo emperador Miguel VII. Ana era en ese momento la heredera al trono de su padre, que todavía no había tenido hijos varones. Todo hace pensar que ella estaba feliz con su compromiso, declarando más tarde que Constantino poseía una belleza celestial y que no parecía pertenecer a este mundo. Siguiendo la tradición de la época, Ana deja el palacio familiar, trasladándose al hogar de la que sería su futura suegra, María de Alania. Allí, y acorde a su posición como miembro de la realeza, ella recibió clases de matemáticas, filosofía e incluso algo de medicina, demostrando ser una entusiasta estudiante y con muchos deseos de aprender. Pero, y lamentablemente, también era considerado impropio de una dama recibir educación superior. Ana pidió y suplicó permiso para continuar sus estudios, pero sus súplicas nunca fueron escuchadas. Pero ella, como tantas de nuestras protagonistas, no estaba dispuesta a rendirse, y en secreto contrató a Miguel de Feso como su maestro, en los niveles superiores de la filosofía, siendo su favorito Aristóteles. En el año 1087, la vida de Ana comienza a cambiar cuando su madre da al fin a luz al tan esperado hijo varón, el heredero, Juan, causando que Ana, quien era poco más que una niña, sintiera y se consumiera de los celos hacia su joven hermano. Y cuando Ana solo tenía 14 años, fallece Constantino, su marido. A pesar de su juventud, ella tenía muy en claro que gracias a su hermano Juan, la única posibilidad que ella tenía de llegar al trono era a través del matrimonio, por lo que no tardó en volver a casarse con el hábil y respetado general Nicéforo Brienio, apodado el Joven. Ana desempeñó muy bien su papel de esposa, dándole 4 hijos al general, pero mientras tanto unía fuerzas con su abuela, Ana d'Alsene, con la intención de usurpar el trono de su padre y poner en él a su marido. Al parecer, su abuela ya era experta en conspiraciones, ayudando en su momento a Alejo a acceder al trono. Lamentablemente, lo que a Ana le parecía un plan brillante tenía un defecto fatal. Su marido era leal, muy leal al emperador, y así fue como mientras las fuerzas rebeldes se preparaban para tomar el control del palacio, Nicéforo eligió desaparecer, por lo que el intento de golpe de estado fracasó rápida y rotundamente. Eventualmente, la enfermedad logró lo que Ana y su grupo de conspiradores no pudieron, y su padre moría en el año 1118. Entonces, el hermano al que Ana tanto odiaba se convirtió en el emperador Juan II, contra el que se produjo un atentado a su vida durante el funeral de su padre. Intento que no tuvo éxito, pero todo hace pensar que Ana estuvo algo involucrada en eso. Juan era muy consciente de la amenaza que significaba su hermana mayor, por la que la desterró a un monasterio fundado por su madre. Allí le confiscaron todas sus posesiones
y le prohibieron regresar a su casa. Ana se tomó muy mal el castigo y decidió pasar su exilio vengándose de su familia. ¿Y cuál fue su venganza? Pues escribir la Alexiada. Comenzó a escribirla al morir su segundo marido. La serie de escritos cubre el periodo que va desde el año 1069 a 1118, y Ana siempre afirmaría haberla escrito como homenaje al reinado de su padre. Sí, el mismo padre al que ella había intentado derrocar. El libro es realmente una brillante mezcla de una investigación impresionante, agudas opiniones y comentarios humorísticos según los expertos. Ella escribió la Alexiada en griego ático, o también conocido como clásico, y está dividida en 13 libros que, a grandes rasgos, poseen 4 áreas de interés. Los 3 primeros libros relatan el ascenso al poder de su familia, y a pesar de la difícil relación que mantuvo con ellos, los dedica a justificar esa misma llegada al poder. Del 4 al 9 libro se cuenta gran parte de la historia familiar del clan, adentrándose en detalles de varias guerras, entre ellas las de los normandos y los turcos. Los libros 10 y 11 abarcan una historia militar más específica, a saber, eventos tan importantes como la Primera Cruzada y la invasión normanda de Bizancio. Los 2 últimos libros los completó con algo más de historia militar y también a describir las cuestiones domésticas tales como los herejes eclesiásticos de muy alto nivel. Al escribir la Alexiada no se basó únicamente en su posición en la corte, también utilizó obras anteriores como la Cronographia de Celos y respaldó toda su información con informes oficiales, tratados, registros y los relatos de batalla de testigos presenciales, añadiendo alguna pizca de rumores cuando lo consideró necesario. Lo que realmente hace de su libro una lectura tan fascinante son sus propios recuerdos de la vida en la corte. Ella estuvo ahí, ella los vivió, ella estuvo mientras se hacía la historia, ella era parte. Es por esto mismo que sus relatos incluyen ese estilo de descripciones y detalles que no se encuentran en ningún otro lado. Sin embargo, el que se haya convertido en una herramienta inestimable para historiadores e investigadores no le exime de fallos. Ana intentó que su texto fuera lo más imparcial posible, aunque ella misma admitió que su trabajo estaba influenciado, claro, por sus propias opiniones. Su parcialidad se hace muy evidente en las secciones, y que ocupan gran parte del libro, relacionadas con el reinado de su padre, escribiendo que fue un líder moral, que aparentemente no podía hacer nada malo, comparándolo incluso con los antiguos héroes griegos. Su descripción recuerda la forma en la que a menudo se representaba Odiseo. Ella también nos muestra el clásico complejo de superioridad bizantina sobre otras culturas de la época, llegando a hablar de los latinos y francos como unos bárbaros, y dejando claro que no había nada bueno que decir de los turcos y armenios. Y mientras dedicó una gran parte del libro a las muchas virtudes de su padre, evita en lo posible mencionar a su hermano y su sobrino, y cuando lo hace, no habla muy bien de ellos, criticando duramente a su propio hermano por su acceso al trono, que ella creía suyo por derecho. No debemos olvidar tampoco, al valorar su obra, que ella era una mujer que escribía, en una época en la que las mujeres apenas gozaban de las libertades de las que algunas gozamos hoy en día. En un principio ella declaró que su propósito al escribir el libro era llorar las muertes de su padre y su marido, por lo que se supone que su trabajo era una especie de monumento a su padre, aunque también es posible que haya dicho eso mismo para poder escribirlo. Ha sido ampliamente analizada su propia subjetividad, siendo innegable que la Alexiada no es imparcial, en especial en lo que respecta al padre de Ana. Es que el respeto era una cuestión clave de la cultura bizantina, lo que la obligó a compaginar al parecer una hija obediente con las críticas, y fue experta en presentar los fracasos de su padre como si fueran éxitos. Por ejemplo, en el relato de una batalla que Alejo pierde viéndose obligado a huir, Ana lo describe heroicamente y comparó su caballo con el mismo Pegaso. La Alexiada de Ana fue un rotundo éxito, y ella una verdadera figura de su tiempo, y, pese a ser mujer, se convirtió en toda una erudita.
Ana murió a la edad de 65 años en 1153. En su funeral se elogió su belleza, ingenio, inteligencia y encanto. Se dijo que era más sabia que los hombres en las palabras, más varonil en sus actos y muy prudente en las pruebas. La estrella rival de la galaxia de los grandes académicos masculinos de Constantinopla. No existe mejor elogio para una mujer académica en la época en que vivió, no solo ser, sino ser mejor. Lamentablemente, los eruditos posteriores a ella parecieron no tener nada mejor que hacer que empañar su nombre, asociándolo durante casi un milenio con lo negativo, en lugar de reconocer su trabajo como la verdadera obra maestra que es, algo que en los últimos tiempos y afortunadamente ha cambiado, y los estudiosos se han centrado en su logro para la literatura y la historia. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo con otra protagonista de Brujas y algo más.